¿Alguna vez te has preguntado por qué aprendemos? ¿Cómo aprendemos? ¿Por qué hay gente que aprende más que otros? ¿O por qué hay gente que se le facilita aprender las cosas de una manera tan increíblemente rápida que nos da incluso hasta envidia de cómo avanzan en su aprendizaje? Bueno, el día de hoy te voy a resolver todas esas dudas que tenías cuando ibas en la escuela, porque vamos a hablar acerca del aprendizaje. Aprender básicamente es algo que hacemos desde el día que nacemos. Es más, muchos grandes científicos han mencionado que el proceso de aprendizaje inicia mucho antes de la concepción. Es decir, en el momento que nos encontramos en el vientre de nuestra madre, ya estamos aprendiendo, ya estamos percibiendo y ya estamos observando a través de nuestros sentidos y de las emociones todo lo que nos está pasando alrededor. Pero prácticamente el aprendizaje es algo que no se detiene hasta el día que nos vamos de este planeta. Sí, literalmente hasta el último día de tu vida vas a aprender algo. ¿Por qué? Porque imaginemos el momento en el que nos vamos a ir despidiendo de este plano existencial. Y en ese preciso momento, cuando nos queden unos últimos minutos en esta existencia, vamos a comenzar a experimentar lo que es irnos de este planeta, y eso también será un aprendizaje porque no lo hemos experimentado en ningún momento antes en nuestra vida. Por lo tanto, el aprendizaje será algo que no se va a detener desde el momento en el que somos concebidos hasta el momento en el que partimos. E incluso hay muchos expertos en la espiritualidad y en lo esotérico que mencionan que el aprendizaje continúa muchas otras vidas más allá de esta, pero eso simplemente es una hipótesis y nadie ha ido al más allá para tratar de comprobarlo y tampoco ha podido volver. Así que vamos a quedarnos únicamente con la experiencia científica humana, con la explicación que está obviamente avalada y certificada por los científicos y sobre todo por lo que dice la ciencia que es el aprendizaje. El concepto de aprendizaje tal vez te puede sonar como algo increíblemente complicado de entender, y de alguna manera sí es un conocimiento profundo, pero tampoco es algo del otro mundo. Vamos a explicarlo de una manera tan simple que cualquier persona que nunca haya investigado acerca de qué es el aprendizaje pueda aprender qué es básicamente este concepto. Literalmente, la palabra aprendizaje es una palabra que hace referencia en el idioma español al proceso de enseñanza y aprendizaje de un proceso, actividad o circunstancia que nos puede ayudar a mejorar nuestra calidad de vida. Pero también podemos llegar a tener aprendizajes negativos. Eso no quiere decir que sea malo. Quiere decir que simplemente tuvimos una experiencia nueva que ahora nos está dejando un aprendizaje que tal vez no fue lo que esperábamos, pero que sin embargo nos está demostrando que no debemos tomar ese camino y que deberíamos tomar tal vez algún otro. Y es que desde tiempos inmemorables, desde tiempos tan antiguos y tan de antaño, pues el ser humano ha experimentado con prácticamente todo. Literalmente, la experimentación es prueba y error. Lo que en algún momento Tales de Mileto comenzó a experimentar, el cuestionarse por qué y por qué y por qué. Y después Platón lo tomó en un libro y prácticamente hizo los diálogos de Platón, que bueno, fueron escritos realmente por alguien más, pero bueno, realmente las escrituras y los datos y las notas eran directamente de Platón. Y básicamente este soliloquio, este proceso de mayéutica, de parir el conocimiento a través de uno mismo y de la experiencia, fue lo que nos ha ido dando el aprendizaje a lo largo de los años. Y es que el ser humano, el hombre de las cavernas, comenzó a experimentar con qué tipo de fruta si yo la como sabe rico y qué tipo de fruta si la como me muero. Y así se desarrollaron muchos tipos de aprendizaje en la gastronomía, en la forma de pensar, en la forma de evolucionar e incluso el tipo de alimentación que comenzamos a ingerir dentro de la historia cambiaría para siempre nuestra genética, nuestra cognición y toda la línea evolutiva que hemos ido descubriendo con el ser humano. No era lo mismo un hombre que vivía cerca de la costa a un hombre que vivía cerca de la montaña. La alimentación era completamente diferente, los nutrientes eran completamente diferentes y por lo tanto el cerebro se alimentaba de una manera distinta y desarrollaba procesos cognitivos completamente distintos. Ya me quisiera yo imaginar la primera vez que en aquel México prehispánico, en aquel Teotihuacán, en algún momento algún nativo azteca haya caminado por la explanada principal, caminando directamente hacia una pirámide y se haya encontrado con una pequeña planta con un fruto color naranja y lo debió haber mordido sin darse cuenta que tal vez era un chile. En ese momento se dio cuenta que tal vez no todas las frutas eran tan nutritivas o tan deliciosas como otras, y a partir de ahí comenzó a esparcirse el aprendizaje. ¿Pero de qué manera? ¿Cómo podemos compartir esta experiencia que tenemos? A través de la enseñanza.
Y ahí es donde entra un lugar muy importante en la sociedad que no solamente sirve para aprender matemáticas o para aprender inglés o para salir al recreo. La escuela es un lugar que cumple una función no solamente social, sino también cognitiva. Se ha demostrado en estudios longitudinales a través de la ciencia que una persona que no estudia en una escuela, no importa si es de paga o privada o pública o lo que sea, una persona que estudia en una escuela tiene un desarrollo cognitivo completamente distinto a una persona que no tiene interacción directa en la estructura social de la escuela. ¿Por qué? Porque la escuela pone reglas, pone disciplina, pone estrategias para que tú aprendas ciertas cosas que te van a ser herramientas para el resto de tu vida. Y es de esta manera como la escuela, al cumplir esta función tan importante dentro del desarrollo social, que existen diferentes formas de enseñanza, diferentes corrientes de escuelas, ¿no? Podemos hablar, por ejemplo, de la escuela Montessori o de la escuela también Freinet, o podemos hablar también acerca de la escuela constructivista, o podemos hablar acerca de la escuela conductual, bueno, diferentes tipos de caminos que muchos científicos, muchos estudiosos, sobre todo psicólogos educativos, han desarrollado a lo largo de la historia para probar por qué es tan importante tener una estrategia, una planificación, una estructura que nos ayude a poder comprender no solamente la profundidad de los temas que estudiamos en la escuela, sino también la profundidad de los temas que nos suceden al día a día y aprender también a sobrellevar ciertas situaciones cotidianas en el trabajo y en nuestra vida cotidiana normal. Pero bueno, el tema es que la escuela básicamente es el lugar donde vive el aprendizaje, el lugar en donde vive la experiencia de aprender. Y te voy a hablar de una de las primeras escuelas en el continente y en la historia, que por cierto hay un dato muy curioso: cuando los españoles llegaron a Latinoamérica, Oxford, la universidad, ya llevaba muchos años siendo una universidad, para que nos demos cuenta más o menos de la dimensión de los momentos entre dos civilizaciones, entre Europa y Latinoamérica. Pero bueno, te quiero platicar del Calmecac. El Calmecac era básicamente la escuela de los aztecas. La escuela en donde la nobleza tomaba clases para convertirse en los grandes tlatoanis, en los grandes gobernantes de los aztecas, y en donde desarrollaban habilidades de lenguaje, habilidades de poesía, habilidades de música, habilidades de ciencias, de astrología, de cocina, bueno, de muchos tipos de disciplinas, y a partir de ahí comenzaban a esparcirse. ¿Por qué? Porque era necesario el proceso de aprendizaje para poder consolidar una sociedad firme y sobre todo objetiva, y de esta manera este tipo de escuelas ayudaba a que el conocimiento comenzara a esparcirse de una manera controlada y sobre todo también organizada. Existen diferentes teorías, diferentes hipótesis acerca de que hay grandes círculos de la población que son los que tienen el control del mundo, que deciden qué es lo que tiene que aprender la gente para que se vuelvan la clase trabajadora y demás. Bueno, son muchas hipótesis que realmente no han sido 100% comprobadas, y de alguna manera pues la escuela tiene una función benéfica, pero también de alguna manera la escuela ha sido mal interpretada y llevada pues, en manos equivocadas, podría convertirse en un arma muy peligrosa y sobre todo un arma que no podría tener vuelta atrás tan sencillamente. Es por eso que es muy importante desarrollar el criterio. Incluso los mismos aztecas, incluso los mismos eruditos de la época mencionaban que el conocimiento no servía si el ser humano no lo profundizaba, no lo digería de una manera personal y no lo contextualizaba con su entorno para poder entender cómo es que funcionaba el entorno en el que vivía. Es por eso que es necesario comprender que el aprendizaje no es algo que sea opcional en el ser humano, es prácticamente una habilidad inherente, una habilidad a la cual ni siquiera estamos obligados, pero que sí está ligada completamente a todos los aspectos de nuestra vida. Desde atarte las agujetas de tus zapatos hasta cómo maquillarte, prácticamente todo requiere aprendizaje. Incluso aprender a jugar el videojuego que te gusta o el deporte que disfrutas más va a requerir de que alguien te lo enseñe, y de esta manera el conocimiento trasciende de generación en generación. Muchos conocimientos mutan en ese proceso, y gracias a los avances tecnológicos podemos ir encontrando diferenciaciones, mejoras o descartar por completo algún tipo de conocimiento que ya no nos es útil en la época actual. Imagínate, China acaba de lanzar el primer camión que se maneja solo, dirigido por inteligencia artificial y un GPS. Hablar de esto hace 50 años era una locura, pero hace 50 años existía otro tipo de tecnología que era lo que funcionaba en la industria, y era por eso que el aprendizaje giraba en torno a ese conocimiento. Ahora, el conocimiento ha ido descartando las ideas antiguas y ha ido suplantándolas por ideas nuevas que pueden ayudar a que la situación del desarrollo de tecnología sea mucho más objetivo, claro y sobre todo práctico. Platícame
Platícame, cuéntame aquí abajo qué es lo último que crees que aprendiste o, mejor aún, qué es lo que te consideras que eres un gran maestro para enseñar. Nadie, absolutamente nadie está exento del aprendizaje. Al contrario, todos estamos rodeados de aprendizaje. El punto aquí es que tú decidas continuar haciéndolo consciente. Mi nombre es Ian Cuellar, nos vemos en el siguiente video del explicador.